Bien, ya está grabando. Ahora voy a compartir pantalla. Por favor, recuerden, me hacen una confirmación auditiva de que están viendo mi pantalla, porque yo suelo trabajar con dos pantallas, o hasta a veces tres. Este, mm, entonces yo necesito estadística, esa es otra cosa. ¿Dónde está la pantalla que necesito que aparezca? Acá está. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Excelente. Recordarán esa muy buena página web que espero que la revisen todas las veces que puedan y revisen todas las cosas que tiene, porque realmente está muy bien hecha. Y es de acceso gratuito para todo el planeta y dadas las condiciones, pues se presta muchísimo para utilizarla. Entonces, esa es la lógica y hace muchos años me enseñaron eso, ¿no? Si hay gente que tiene hecho varias cosas, pues hay que usarlo, ¿no? Y lo que ponen ahí gratuitamente hay que usarlo. Inclusive pueden ustedes evaluarse, ¿no? Dicho sea de paso, a ver cómo van. Es una muy buena medida, jóvenes. Entonces vamos a repasar un poco sobre esto y luego sobre otras imágenes. Me interesa, siempre había una pregunta respecto, que les hice en la primera clase, estoy seguro. ¿Qué es lo que un estudiante de psicología y un futuro psicólogo debe conocer de neuroanatomía? Esa siempre ha sido una pregunta importante que en todas las facultades de psicología se ha hecho. ¿Cuánto debemos conocer nosotros de neuroanatomía? Como psicólogos, estoy hablando como psicólogos, no estoy hablando como neuropsicólogos, que esa es otra historia. Como neuropsicólogos tenemos que conocer todo, obviamente, no hay vuelta que darle, y mucho detalle, mucho detalle, pero esa es otra historia. Hablo como psicólogo, estos son estudiantes de psicología. ¿Cuánto debe conocer? Entonces, la respuesta nunca ha sido clara. Históricamente, en las facultades de psicología, quienes enseñaban neuroanatomía eran médicos. Y no enseñaban como lo estudiaban, enseñaban a medicina. Una anatomía dura, compleja, muchas veces desligada de las funciones, y más aún en el cerebro que no se tenía claro un montón de cosas, ¿no? En el cerebro se tenía claro el área motor, el área visual, el área auditiva, y el resto, muy poco conocimiento. Ahora se conoce mucho más, obviamente, pero ya no son médicos ni neurólogos los que enseñan en las facultades de psicología. Muy poquísimos casos en el mundo. Casi todos somos psicólogos los que enseñamos estas cosas. Obviamente formados en neurociencia, en neuropsicología, son los que le damos un poco más de valor, digamos, de énfasis a estos aspectos. ¿Ya? Pero en esa línea, y para lo que un estudiante necesita, se piensa sobre todo en una neuroanatomía funcional. ¿Ya? Eso es importante. Una neuroanatomía funcional. Por eso es que vimos esto en su momento, ¿ya? Porque la anatomía como tal está muy bien, hay que conocerla hasta cierto punto, pero mucho más hay que vincularla a procesos. Les dije asimismo que cuando el proceso es sencillo, tipo motor, tipo sensorial, tipo visual, primario, tipo auditivo primario, el asunto es sencillo. Ya sabemos dónde están. Pero cuando el tema es más complejo, una anatomía de la función ejecutiva, una anatomía de sistemas atencionales complejos, una anatomía de la memoria, una anatomía del proceso perceptivo, es más complejo. Un poco lo que vamos a ver ahora es eso, un poquito, porque esto es sobre todo Neuro 2, esto es como una introducción a Neuro 2, ¿no? Dicho sea de paso. Porque ahí en Neuro 2 entramos mucho a la fisiología y al proceso. ¿Ya? La fisiología del cerebro, un poco más química, un poco más eléctrica, y cómo las diferentes zonas del cerebro se vinculan para los diferentes procesos, sobre todo los que más nos interesan. Atención, lenguaje, función ejecutiva, temas visoespaciales, etcétera, que es donde entramos con mucha mayor fuerza los psicólogos, que conocemos por psicología general, por procesos cognitivos, cómo funcionan esos, cómo funciona la memoria, cómo funciona el lenguaje, etcétera, etcétera. Para ello, esto ya hemos visto, no voy a entrar a mayor detalle, todos conocemos muy bien las áreas motoras primarias, ¿no? Recuerden siempre la cisura central y la cisura lateral.
El área motora está bien clara ahí, el área premotora, ¿no? No vamos a entrar en mayores detalles ahí. Tampoco acá que ya lo conocemos, recuerden el área primaria somatosensorial, posterior a la cisura central, y las áreas asociativas somatosensoriales que están inmediatamente después en el córtex parietal. No se olviden, frontal, parietal, temporal, occipital. Me interesa entrar un poquito más acá. Esto es importante y hay que analizarlo. Sus compañeros en el seminario pasado del lóbulo temporal nos mostraron algunas cosas, sobre todo la configuración del lóbulo temporal lateral, pero sobre todo acá el medial es muy importante. El medial. Cuando ustedes escuchen hablar del córtex temporal medial, normalmente se refieren a estas estructuras. Si ustedes recuerdan, desde el córtex lateral, ¿no?, está la tercera circunvolución del lóbulo temporal o circunvolución temporal inferior, y esta gira y se observa acá. Esta viene a ser la cuarta circunvolución temporal y esta la quinta, que es el giro paripocampal. Este es el uncus del hipocampo. ¿Listo? Importante porque es parte del sistema límbico. Eso no lo olviden. Parte del sistema límbico. Pero cuando ustedes lean artículos, escuchen charlas, conversatorios y escuchen hablar del córtex temporal medial, estructuras del lóbulo temporal medial, normalmente se van a referir al parihipocampo y a estructuras ligadas al hipocampo. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, las zonas que más se afectan, ¿cuáles son? Las temporales mediales. No solo estas, inclusive estas que son más parietales. ¿Listo? Pero no lo olviden, córtex temporal medial. Pero además, en el lóbulo frontal está la famosa corteza cingulada, no lo olviden. La corteza cingulada está en la base de muchos procesos complejos, procesos atencionales complejos, motivacionales, y obviamente al estar la motivación ahí es parte del sistema límbico, ¿no? Tiene esa carga afectiva, emocional muy importante, pero también procesos atencionales. Inclusive hay muchos estudios que hablan de que esta zona, lo anterior, tiene que ver mucho con un sistema de detección de errores. Al ser muy atencional complejo, cuando nos equivocamos, por ejemplo, leyendo algo, se activa mucho esta zona. Mientras que la corteza cingulada posterior tiene que ver más con estructuras parietales, por lo tanto, con procesamiento visoespacial. Visoespacial o visuoespacial. Dicho sea de paso, que es algo que maneja mucho el parietal. Lo vamos a ver ahora en la cara lateral. ¿Listo? Y el córtex occipital, no lo olviden, el surco parieto-occipital, que divide estas estructuras, solo visible en la cara media, solo visible aquí. Y aquí está el surco calcarino, ¿no? Muy importante, que lo vamos a ver en un momento. Solo para recordar, el área motora primaria que vuelve, que viaja desde el córtex lateral, desde la vista lateral. El área motora suplementaria, que está inmediatamente anterior al área motora primaria, y desde el surco central hacia atrás está el área somatosensorial primaria y las cortezas de asociación somatosensorial, ¿no?, que sobre todo esta, que es la que nos interesa más, es porque tiene que ver con ese procesamiento visoespacial que les mencioné hace un rato. ¿Listo? Entonces, más allá del parietal, todo el frontal, temporal y occipital, es decir, más allá de las estructuras como tal, hay unas funciones asociadas, pero no es que solo la función esté acá, es una función vinculada con estructuras laterales o inclusive con otras estructuras. Por ejemplo, cuando uno lee, ¿no?, cuando uno está leyendo cualquier cosa, en este momento, por ejemplo, se activan muchas estructuras por este lado. Acá se encuentra la famosa área visual para las formas en el lenguaje. Es una zona muy estudiada que la describió el año 2000 el grupo de Stanislas Dehaene en Francia, su tesista doctoral, Cohen, se apellida, con el grupo de Dehaene describen esta zona, ¿no?
que tiene que ver mucho cuando uno lee. O sea, cuando uno aprende a leer, se activa mucho esta zona. Y cuando es un lector ávido, se activa mucho esto. Pero cuando es un lector muy malo, activa un circuito hacia este lado y no hacia ese lado. Sobre todo cuando tiene dislexia evolutiva. En fin, son cosas que se trabajan con lenguaje y las veremos un poco en neuros, si es que da el tiempo para hacer lenguaje. Bien, avanzamos un poquito de nuevo en la corteza, la cara medial, pero esta vez más enfocado al córtex occipital, que es lo que me interesa a este punto. ¿Por qué el córtex occipital? Es uno de los más estudiados, dicho sea de paso. Hay libros sobre el córtex visual, pero también un poco más esquivo, ¿no? Es más chiquitito. Nosotros somos seres muy visuales, ¿no? El ser humano se ha vuelto muy visual. Lateralmente, las estructuras son bastante complejas y casi idiosincráticas. ¿Qué significa esto? Que cada quien tiene su occipital distinto, hasta cierto punto. No es tan patrón homogéneo, tipo el acorto definitivo, pero en fin, es muy importante. Porque recuerden, el surco es parieto occipital, y aquí les mencioné, estaba el surco calcarino, solo visto en cara media. Esto no se olviden, esa es pregunta de examen. ¿Por qué es importante? Porque los labios de la calcarina es la corteza visual primaria. La corteza visual primaria. Exactamente, la fóvea de esa visual, que dicho sea de paso está dividida, la información llega aquí, hasta aquí. Todo el viaje lo veremos en su momento, en neuros. Hasta aquí. ¿Listo? Y hay matices a lo. Y luego, laterales, ventral y dorsal a la corteza visual primaria está la corteza visual de asociación o áreas visuales asociativas. ¿Listo? Importantísima porque a partir de estas zonas, aquí llega segmentado por color, forma y movimiento, bien separado. ¿Ya? Hay mucho estudio, quizás Emir Zeki, David Hubble también trabajó mucho en cortezas visuales de gatos y observó una distinción muy, muy interesante, una división aquí segmentada, es decir, separadamente se procesa la forma, el color, muy importante en la corteza occipital primaria, que nos hace ver que hay una especialización impresionante, impresionante. Pero obviamente eso tiene que viajar a otros sitios y a esos otros sitios le dan un poco más de significado a lo que estamos viendo, ¿ya? Por lo tanto, si tendríamos que resumir el córtex occipital y su peso en la función visual, es mucho más notorio en la cara medial, no tanto lateral, que también tiene, pero en menor medida. Por eso ahí está lo lateral, que la idea es que siga un poco lo que viene de la cara medial, ¿listo? Y lo que nos permite ver el córtex visual que está bien hacia el polo occipital, bien hacia el polo, ¿no? Y las áreas visuales asociativas, un poco más anteriores, que se juntan con la córtex parietal y con el córtex temporal. Aquí no hay una división clara entre lo occipito temporal ni en lo occipito parietal, o parieto occipital o temporo occipital. No hay una división ni una distinción clara. Aquí hay un giro. Cuando termina la cisura lateral, esto que se forma aquí se llama el giro
angular, porque forma un ángulo aquí. Quizás más visible aquí. Lo vamos a ver en otra imagen. El giro angular, que es muy importante, el giro angular, porque tiene que ver con estructuras ligadas al lenguaje, que es el giro angular marginal, se le llama a esto. Más allá de eso, tiene que ver todas las áreas alrededor de Silvio, lo veremos más adelante, con el lenguaje. ¿Listo? Con el lenguaje. Bien. Avancemos un poquito. Allí están todas las estructuras que ya conocemos. Sobre todo las motoras primarias y toda esa cuestión que es muy, muy interesante. No entramos a revisarlas un poco más. Esto sí. Esto es un poco las cortezas auditivas primarias. Hemos pasado de las cortezas visuales primarias, ahora entramos a las cortezas auditivas primarias. La corteza auditiva primaria en el procesamiento lingüístico. Es decir, interno, donde se produce la transducción de la onda mecánica en información reconocible por el cerebro y luego viaja por el núcleo olivar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que hemos visto un poco en su momento cuando hemos hablado de tronco encefálico. Tal cual. Pero importantes y vitales aquí. Primero, la corteza auditiva primaria. Si se dan cuenta ustedes, para verlo claro, hay que extirparlo, porque como se dan cuenta, en el primer giro temporal se encuentra esa corteza auditiva primaria. Al lado está la circunvolución de Heschel, que lo mencionaron sus compañeros en su momento, en el seminario pasado. ¿Ya? La información para que llegue aquí viaja por varios sitios. Llega hacia el tálamo por el núcleo geniculado medial, como bien recuerdan ustedes. ¿No? Van un poco más ventral y posterior al área auditiva primaria. Y aquí sobre todo se encuentra la famosa área de Wernicke, muy, muy importante por un sonido de vidrio, lo que sea, pero ya cuando la información llega acá, solo pasa la información que es lenguaje, no reconocible para nosotros. Si alguien nos habla en chino, no entendemos nada, no tiene por qué llegar acá, no entendemos. Llegan trazos, pero no nos permite una identificación. Por eso, pone más abajo, esta área nos permite darle significado a las cosas, al sonido, al sonido. ¿Ya? Entonces es importante que estas cortezas auditivas primarias, la información, una vez llegada aquí, tiene un viaje asociado, el cual nos permite dar al desarrollo de nuestra vida psíquica. Luego están estos un poquito más detalles en el mismo corte. Bueno, acá está la corteza auditiva primaria, pero básicamente para ver, esto me interesa más la ínsula, el lóbulo de la ínsula, ¿no? Que está muy asociado a temas de conciencia, emoción, autoconciencia y algunas funciones cognitivas. En su momento, a mí me enseñaron esto diciendo que era el centro del vómito. Yo dije, tremenda zona del cerebro para solo pensar en vómito, no me parecía correcto. Y no lo es, tiene muchas cosas, hay mucho trabajo en conciencia sobre esto, muchísimo, muchísimo. Como es una zona del cerebro que está muy en las profundidades, es difícil de evaluar, muy difícil. Las técnicas clásicas tipo electroencefalograma, magneto, no llega mucho. La resonancia llega un poquito más, pero igual es bastante complejo. ¿Listo? Pero están las profundidades. No se ve esas, no se ve la ínsula. No se ve. Tiene que uno sacar un poco de cerebro para verlo. Vamos al lenguaje.
Hemos visto la corteza visual primaria, la corteza auditiva primaria y ahora vamos a ver las áreas que tienen que ver con el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje es importante? No vamos a analizarlo, todos sabemos por qué. El lenguaje en general, no estoy hablando de la lectura o la escritura, que son aspectos relativamente nuevos para el cerebro humano. La lectura no tiene más de 5.000 años. Te están leyendo ahora un poco en inglés y eso porque significa tal cosa, igual que el castellano, no son arbitrarios, son signos que se han ido construyendo poco a poco de manera más sonora, mucho más auditiva, para luego asignarles un símbolo que poco a poco se fue complejizando y siendo más abstracto. Antes los símbolos eran muy concretos, ¿no? Por ejemplo, un sonido de un león representaba un león. Todo eso a lo largo de poco más de 5.000 años. Y eso le ha costado mucho al cerebro, ¿no? Por evolución todavía no está claro. Aunque el 2016, en la mejor revista de ciencia del planeta, Nature, donde menciona que parece que nosotros tendríamos ya prefijados algunas áreas del cerebro para aprender a leer. Está en duda, dicho sea de paso, queremos hacer una investigación. Queremos hacer un proyecto. Nosotros en el Perú todavía tenemos mucha gente analfabeta. Todavía hay en Perú. En muchas zonas de la periferia, incluso. ¿Cómo cambia el cerebro después de enseñarles a leer? Pues estamos hablando de gente adulta, no jóvenes. Adultos más allá de los 30 años. Entre 30 y 60 años vamos a trabajar. Estamos buscando las muestras y más. Si encontramos lo que nos parece, le vamos a decir al señor Rejane, que es el que más sabe en el planeta del lenguaje, que parece que no está en lo correcto. O de repente decimos que sí, más allá. Es con un grupo español que trabaja mucho estos temas de lenguaje. Bueno, hay que esperar que nos financien cada una. Es un estudio bastante caro. Pero en fin, vamos a ver qué sucede. Más allá de eso, el lenguaje es fundamental. Ya solo, inclusive el hablado, es fundamental. Pero claro, si una persona además no lee, si una persona además no escribe, se encuentra en este momento en el mundo muy limitada, muy limitada, ¿no? Y es un proceso que toma su tiempo, es complejo, pero que una vez adquirido, ya dejar de hacerlo. Cada vez que ustedes leen texto, tienden a leerlo, no lo inhiben. Les comenté, creo, en su momento, ustedes pueden estar viendo una película, y la película está en castellano. Y si le ponen subtítulos en castellano, ustedes van a tender a leer lo que está escrito ahí, a pesar de que lo escuchan en el mismo idioma. El lenguaje es tan poderoso, tan potente, tan automático, que tendemos a ejecutarlo sin... Listo, una vez que lo han aprendido, obviamente. Cuando no lo han aprendido, cuesta muchísimo al cerebro adecuarse. Listo. Cisura central, cisura lateral. ¿Cuál es lo más importante aquí? Y siempre van a escuchar eso, van a escuchar en charlas, van a leer artículos que hablen de las estructuras perisilvianas alrededor de la cisura de Silvio. Con el lenguaje, no exclusivamente. Tienen que ver más, no lo olviden, no lo olviden. ¿Ah? Dentro de estas dos, o sea, toda esta estructura, ¿no? Pero son el área de Broca, ¿no? Conocido por todos, al pie de la tercera circunvolución del lóbulo frontal, recuerden el giro 1, el giro 2 y el giro 3. Estos se le llaman los
operculos también, ¿no? Broca llega hasta el opercularis, ¿no? Pero son nombrecitos que están un poco históricos. El área de Broca y el otro que interesa a nivel temporal, sobre todo, el área de Wernicke, que sus compañeros mencionaron, recordarán en especial. El sistema de procesamiento del lenguaje para el cerebro humano es un sistema muy complejo que incluye muchas zonas. Pero estas son de las más conocidas e históricas. Bueno, ahí está el área premotora asociativa, que ya la conocemos. Que tiene que ver con procesamiento motor complejo, ¿no? Finalmente, el habla es un proceso motor complejo, ¿no? El hecho de poder eh, equilibrar, bueno, más que equilibrar, tener el ritmo apropiado para que la lengua, el paladar y los dientes funcionen para emitir sonido, es un tema de aprendizaje, es un tema de automatización motora. Por eso cuando uno tiene una afectación, por ejemplo, la arteria cerebral media izquierda tiene un evento hemorrágico, daña todo esto. Y una cosa es que el sujeto queda fásico, pero queda fásico no porque haya perdido el lenguaje como tal, como sistema simbólico, sino ha perdido la expresión de este. Pero ha perdido la expresión porque no puede conjugar los labios, los dientes, los paladares, la lengua. Son el fisioterapeuta trabaja mucho en eso, fisioterapia de motores. Dije que lo del seminario ya nos dio una. Jóvenes, me fui. Es una desgracia. No es mi señal, la verdad que no sé qué está pasando. No tengo idea de qué esté pasando, pero está pasando. Así es que no tengo idea dónde me quedé. Alguien que lo recuerde. En el habla. En el habla es complejo. Tal cual. La voy a presentar la pantalla. Qué desastre. Bueno, en fin. Creo que tengo que estar revisando cada. Gracias, Andrea, por avisarme. Mantente ahí atenta en caso me vaya otra vez, porque es un desastre esto. Creo que la vez pasada también nos pasó. Creo que tengo que revisar el tema de mi internet, de mi proveedor. Bueno, en fin. Ya. Estábamos en esta imagen.
la idea era, sobre todo, ver las dos cuestiones que me interesan, más que el lóbulo frontal, que ya conocemos, ¿no? El córtex prefrontal, que bien sabemos tiene que ver mucho con procesos cognitivos complejos, como la función ejecutiva, ¿ya? Y sabemos además que tiene extensas conexiones con todo el cerebro. Eso está clarito y por eso regula la información. Es muy, muy importante. Me interesa más entrar a las cortezas parietales asociativas, que son estas. Recuerden, esta es la corteza somatosensorial primaria. ¿Por qué es importante esto? Entre otras cosas, porque tiene que ver mucho con temas atencionales. La corteza parietal, en general, tiene que ver con procesamiento visoespacial. Pero hablando de procesamiento visoespacial, hay un subproceso muy importante que es la orientación espacial para la atención. Acá hay un famoso neurocientífico, neuropsicólogo, Marcus, bueno, Wrightley lo describe por primera vez, pero Michael Posner describe un modelo atencional en el cerebro muy importante. Es un modelo atencional aceptado en todo el planeta. Utiliza tres redes. Una red muy básica que tiene que ver con tronco encefálico, una red que tiene que ver con estructuras parietales y una red que tiene que ver con estructuras frontales. Estas redes parietales nos permiten, como dice acá, orientarnos a la atención. Imagínense que ustedes están sentados frente a la computadora y escuchan un sonido muy fuerte. ¿Qué sucede? Ustedes de inmediato, a partir del sonido, se orientan hacia ese sonido, ¿no es cierto? Es decir, su atención se dirige hacia esa zona. Obviamente no basta solo esto, es un tema motor, tiene que viajar al córtex motor para que además se ejecute el movimiento. Esta es una interconexión, no lo olviden. Si ustedes están, qué sé yo, igual, sentados, están al lado de la ventana y se produce ahí una sombra, de inmediato también se orientan a ese estímulo, es un estímulo visual. ¿Listo? Esta zona es importantísima. Bilateral, pero parece mucho más importante el hemisferio derecho para esta orientación espacial. Esta orientación visoespacial atencional parece ser mucho más importante. Hay lesiones vasculares que dañan la corteza parietal, lateral, dorsolateral, digamos, del hemisferio derecho que ocasionan unas patologías muy conocidas, muy extrañas. La más conocida es el síndrome de heminegligencia. Los sujetos que no ven, no atienden, más que no ven, el hemicampo visual izquierdo. Es muy interesante y el modelo atencional de Posner ayuda a entenderlo. Además de que las porciones más bajas de esta corteza asociativa parietal tienen que ver como parte de la red perisilviana con lenguaje. Lenguaje, cálculo, cosas muy ligadas a procesos de aprendizaje, ¿no? Les mencioné el giro angular, un poco más claro aquí, ¿no? Tiene que ver con estos sistemas de lenguaje, y mucho más, ¿no? Y luego está el córtex temporal asociativo, todo eso, que obviamente da la vuelta inclusive. El córtex temporal asociativo, fundamental porque parece ser el depósito de todo el contenido de información semántica. Lo que conocemos del mundo parece depositarse en estas zonas. Esto es auditivo, recuerden la corteza auditiva primaria, el área Wernicke. Yo me dicen, ¿qué fecha se fundó Arequipa? Entonces la información llega acá, sé que es lenguaje y tiene que ir a un fondo de conocimientos, ¿no es cierto? ¿Dónde está ese fondo de conocimientos? Según muchos trabajos alrededor de las fisuras laterales y mediales hasta cierto punto del lóbulo temporal. Hay una patología muy famosa, la demencia semántica, en viejitos, trastorno neurodegenerativo, ahora llamado afasia progresiva primaria fluente, donde la persona empieza a olvidar todas esas cosas, inclusive muy, muy básicas.
Por ejemplo, saber lo que es un vaso, saber lo que es un balón, saber olvidar lo que es un lapicero. Es impresionante ver a pacientes así. Pero también por información visual llega acá. ¿Qué significa esto? Que esta zona se activa ante cualquier tipo de estímulo, ¿no? Como se menciona, amodal. No importa la modalidad sensorial, activa todo esto. Acá es más visual y tiene vinculación inclusive con esto, pero no tanto auditiva, dicho sea de paso, hasta cierto punto. Hay mucho manejo ahí fino. Además nos permite reconocer rostros, objetos, darle sentido, identidad, generarles, sobre todo a nivel medial, en esa estrecha vinculación con la amígdala, nos permite darle un sentido emocional. ¿No recuerden? La amígdala está inmediatamente anterior al hipocampo. Entonces, al reconocer un estímulo, le asigna un valor emocional, positivo, negativo, lo que quiera. Si yo veo el rostro de mi madre, la asignación emocional es alta. Si veo el rostro de una persona que no conozco, la asignación es más baja. Igual se asigna una carga emocional porque es un ser humano, pero no tiene el mismo valor emocional que el rostro de una persona que es muy querida por uno. Hay matices, hay muy, muy importantes de cara a entender por qué se activa más una zona u otra zona. ¿Listo? Entonces, córtex asociativo prefrontal, el córtex asociativo parietal y el temporal. Toda esta zona de convergencia parieto-temporo-occipital, fundamental, fundamental. Finalmente, este repaso que ya también lo vimos, que tiene que ver mucho con la clasificación del córtex. No lo olviden, muy sencillo, principios son solo tres. Los córtex sensoriales primarios, ¿no? Tanto occipital, auditivo, táctil o somatosensorial, ¿no? Más preciso, y el motor, los córtex primarios, el córtex motor primario y los córtex sensoriales. ¿Ya? Los posteriores son de subida y este obviamente es de bajada, ¿no? Porque eso va hasta la médula para ejecutar movimiento. Pero siguen siendo primarios. ¿Por qué primarios? Porque solo procesan una información. Por eso también se les llama, hasta cierto punto, unimodales. ¿Ya? Unimodales. No lo olviden también, unimodales. Pero claro, hay unimodales asociativos. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, lo somatosensorial, aquí es un proceso más complejo, un proceso de mayor nivel, ¿ya? Pero que sigue siendo solo somatosensorial. Procesos de mayor nivel, pero que siguen siendo somatosensoriales. Aquí en el córtex temporal son procesos de mayor nivel, pero siguen siendo auditivos. Siguen siendo auditivos. Miren ustedes, aquí en el occipital no se ve porque eso está en la cara medial, como les dije hace un rato. ¿Ya? Entonces, son unimodales porque es solo una modalidad sensorial, pero son asociativos porque es de orden superior, es más complejo. ¿Ya? En cambio, que está en rojito es unimodal básico o simplemente córtex sensorial. Somatosensorial, visual y auditivo por aquí. Y finalmente, los que más vamos a estudiar nosotros, todo el resto del cerebro. Todo eso vamos a estudiar en neuros. O sea, mientras más nos vamos adentrando en la neuropsicología, nos damos cuenta que nuestro principal objeto de estudio son estos. ¿Ya? Las cortezas heteromodales asociativas. Heteromodales. ¿No? Varias modalidades confluyen ahí, varias. ¿Ya? Eso es importante. Por ejemplo, ustedes el área de Broca tiene una combinación ahí gris-amarillo, que sale medio verde. Es una combinación de cosas, ¿no? Vean ustedes el tremendo trabajo que nos toca como neuropsicólogos. Un montón de cerebro para estudiar. Mira, que ahora estamos, aquí me están mandando un mensaje ya de la reunión. Espera. Hay mucho trabajo acá. Ya.
todas estas zonas de convergencia parieto-temporo-occipital, el córtex temporal, el córtex prefrontal, hay mucho trabajo porque integran funciones en múltiples modalidades, sean sensoriales, sean motores y sobre todo cognitivas. Atención, función ejecutiva, lenguaje, reconocimiento de rostros, toma de decisiones, procesamiento visoespacial, habilidades visoconstructivas, etcétera y etcétera, son fundamentales en estas zonas. ¿Listo? No lo olviden. Córtex somatosensoriales primarios, unimodales asociativos y heteromodales. Bien, no se cortó. Genial. Preguntas, cosas hasta aquí. El habla es complejo. El habla es muy, muy compleja. Profesor, bueno, una pregunta. Dime, dime. ¿Hay alguna relación de la tartamudez con con alguna lesión en el cerebro o la tartamudez es netamente, no sé, emocional o algo así? Muy interesante, interesante pregunta. No hay un estudio que especifique de una afectación en el cerebro para, técnicamente la tartamudez se llama espasmofenia, ¿no? No lo hay, no lo hay. Parece ser un problema más periférico y asociado a un tema así psicológico, normalmente ansiedad. Cuando el sujeto que tiene un poco de tartamudez está ansioso, es mucho más, ¿no? Tiene que ver más periférico porque hay temas ahí de aire, hay temas de manejo a nivel fonoarticulatorio, se llama, ¿no? Aire, regulación de la lengua, el paladar, todo esto, el aparato fonador. A ver, para nosotros hablar parece una cosa sencilla, ¿no? Dicho sea de paso, pero no es. Necesita de mucha actividad periférica, todo el aparato fonador, paladares, lengua, labios, dientes, etcétera, y además mucha actividad central cerebral. La actividad central, para el caso de la tartamudez, de la espasmofemia, no hay, claro, una presencia de afectación ahí, por lo tanto, causar ese problema de tartamudez. Sí, más bien, por un manejo de ansiedad y por otras cosas, el sujeto puede repetir ciertos contenidos y eso generar una suerte de círculo vicioso, digamos, de ansiedad, repetición, contexto ansiógeno, etcétera, que conlleva que finalmente el aparato fonador aprenda, entre comillas, a hablar así. Por eso son sujetos que van a un reentrenamiento con foniatra, con especialista en lenguaje, para regularlo, ¿ya? Pero es muy, muy importante tener claro que con la ansiedad el asunto está mucho más marcado y que no hay una base cerebral de afectación que lo explique. Sí, sí, nos quedamos cuando acabe, no te preocupes, Nadia. Nos quedamos unos minutos, no, no hay problema. Jorge pregunta al área del lóbulo occipital si llega la información visual y tiene dos viajes. Una que se llama la vía dorsal y la otra se llama la vía ventral. La vía dorsal va del occipital al parietal y la vía ventral va del occipital al temporal. La vía ventral del occipital al temporal procesa información ligada al reconocimiento de las cosas. Es la llamada vía del qué. Mientras que la información que viaja al parietal tiene que ver con información visoespacial. También se le llama la vía del dónde. ¿Ah? Son dos grandes bloques de viaje de información. Pero es mucho más complejo que eso. ¿Ah? Pero en principio, eso es y se verá en su momento en detalle cuando lo estudiemos en Neuro 2. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Bueno, casi acabamos en tiempo. Quiero presentar un par de cositas más, estamos bien. Yo les he dicho que llegaba a 5:15 a la acreditación. Hay que cumplir nomás, que esperen un poquito. Espérense un rato.
¿Dónde está eso? Espera un minutito. Acá está. Voy a presentar mi pantalla porque quiero que vean un par de imágenes. Es una presentación en PPT, pero es muy sencilla y la hemos visto ya antes, pero para generar un pequeño repasito. Breve, muy breve. Bien, estoy presentando mi pantalla y deben estar viendo ustedes la imagen esta de la vista lateral izquierda del cerebro, ¿no es cierto? ¿La logran ver? Sí, señor. Perfecto. Ya. De nuevo, lo primero que uno tiene que hacer al ver una imagen como esta es saber cuál es derecho y cuál es izquierdo, ¿no? Este claramente es un hemisferio izquierdo. Lo otro es saber dónde está aproximadamente la cisura lateral y dónde está la cisura o el surco central, ¿no es cierto? Que, como pueden darse cuenta, está aproximadamente aquí, con ese viaje ventro anterior, aproximadamente. ¿Listo? No hacia acá, porque acá está el área broca, se lo está comiendo mucho, aunque podría ser un poquito por acá, esta estructura queda media rara. Más allá de eso, ¿qué más vemos aquí en esta imagen? El lóbulo temporal, ¿no? Con los dos surcos, el surco temporal superior y aquí aproximadamente el surco temporal inferior, con mucha imaginación. El giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior, que inclusive llega a la cara medial. A nivel frontal, desde la cesura central que observamos, aquí arriba aproximadamente el giro, o el surco, perdón, frontal superior, aproximadamente aquí el surco frontal inferior y a partir de lo cual se divide el giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior, donde dicho sea de paso está el área de Broca. ¿Ya? Muy importante, el área de Wernicke aproximadamente aquí. Aquí está el giro angular. Hablando de parietal, este es el surco parietal posterior y aquí entra el surco intraparietal, ¿ya? Que nos permite dividir al giro parietal superior y el giro parietal inferior. Y el lóbulo occipital, que ya todos lo conocemos. Ahora, si nosotros vemos esta imagen, claramente vemos una corteza motora primaria bien robusta, ¿no? Bastante clara, bastante clara. El giro frontal superior, en este caso, ustedes se darán cuenta, como está puesta la imagen, que el hemisferio izquierdo tiene un frontal superior mucho más voluminoso. Por eso hablamos de asimetría. No hay una cuestión uno a uno. Son diferentes. Se dan cuenta que es mucho más voluminoso que acá. Quizás solo es bastante homogéneo y hasta cierto punto la corteza motora primaria, pero luego no. Aproximadamente el surco frontal, superior, el inferior y por aquí el área de Broca aproximadamente. Aquí vemos el surco intraparietal en ambos hemisferios y poco más. El giro parietal superior, giro frontal inferior y el lóbulo occipital. ¿Listo? Finalmente, en cara basal, el córtex orbitofrontal, no lo olviden, el polo temporal. Este es el giro temporal inferior, el cuarto giro temporal, que en alguna parte van a leer ustedes, se llama el fusiforme. Acá hay mucho que ver con el reconocimiento de rostros. Y el quinto, que es el giro paripocampal. ¿No? Si se dan cuenta, no es lo mismo aquí que aquí. Varía. Eso es parte de una realidad anatómica en nuestro cerebro. ¿Listo? Muy bien. Eso era lo que quería que vean y tienen que practicar. No queda más. No queda más.
¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Más cosas? ¿Preguntas, jóvenes? Felizmente todo está claro. Ya. Entonces, finalmente, bueno, el día viernes podemos discutir un poco más, revisar algunos aspectos, junto con el seminario, ¿no? El principal es el seminario. Y vamos a presentar los dos seminarios que faltan, que es el parietal y el otro occipital, ¿no? Bajo la misma temática, unos 20 minutos de presentación, luego algunas conversaciones, preguntas, para tratar de resolverlo. Profesor, una pregunta. Dime, dime. En relación al trabajo de investigación formativa, usted nos dijo que lo íbamos a subir al TUTIC, pero todavía no hay. No está habilitado el sistema, sí, no está habilitado. Ajá. Lo voy a habilitar ahora a las 8:30 de la noche más o menos. Ya, profesor, muchas Sí, gracias. ahí lo van a ver. Sí, 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 no lo habilité. Pero Profesor, ahora ¿solo lo lo sube habilito. uno del grupo o todos? Perdón, no te escuché. ¿Solo lo sube uno del grupo o todos? No, uno nomás. Ya, profesor, gracias. Listo. Bien, jóvenes, hemos transcurrido a lo largo del semestre con cuestiones básicas respecto al cerebro. Y dada además la coyuntura, no ha sido sencillo porque esto toma su tiempo y complejidad, pero hemos tratado de mostrar algunas cosas, sobre todo vinculándolo con la vida más práctica profesional, ¿no? Que eso es fundamental para mí. Se ha tratado de brindar cosas que sé que en algún momento en neuropsicología van a ver. Y así no se dediquen. Es muy frecuente la consulta y la pregunta de otros colegas psicólogos o de psiquiatras o otros médicos o en general de cualquier profesional de la salud respecto a cómo funciona el cerebro, por qué el cerebro funciona al 10%, al 15%, que son todas mentiras, ¿no? Solo conociendo bien cómo funciona el cerebro podemos tener claro qué es correcto y qué no es correcto. Pero a su vez nos deja una reflexión. Conocemos muchísimo el cerebro, pero aún nos falta conocer mucho más. No tenemos claro muchas cosas. En algún momento, Erich Kandel, premio Nobel de Medicina, el 2000, neurólogo, neurofisiólogo, que le gusta mucho la psiquiatría, dicho sea de paso, reflexionó un par de cosas. Cuando uno va al cardiólogo, decía él, espera que el cardiólogo sepa todo lo que hay que saber sobre el corazón. Y normalmente lo sabe, muchísimo. Pero cuando uno va al neurólogo, decía él, espera que el neurólogo sepa todo lo que haya que saber sobre el cerebro. Pero no lo sabe. No lo sabe nadie. Esa es la realidad. Por eso mucha gente lo estudia a más no poder. Y la década del 90 del siglo pasado fue declarada la década del cerebro, ¿no? Por los institutos de salud de Estados Unidos y de Europa fue declarada la década del cerebro. Y se le dio más énfasis inclusive que el descubrimiento del ADN y muchas cosas. Y todavía hay muchos fondos de investigación dedicados desde Europa y Estados Unidos para tratar de descifrar cómo funciona. Todavía no está claro. Muchas cosas. Y eso genera un reto, pero además motiva. Motiva a tratar de entender cómo esa maquinaria que tenemos sobre nuestro cuello hace todo lo que hace. Listo, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos el viernes. Mientras tanto, me quedo con sus compañeros del grupo de parietal. ¿Listo? Un abrazo a todos y cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Disculpen, les- oye, quiero ver los videos de las clases, pero todavía me sigue pidiendo solicitud. ¿Cómo? Quiero verlas, estaba queriendo ver los videos de las clases pasadas y Ya, me ya. pide todavía solicitud.
Pues qué raro. Ya, yo he habilitado, pero un ratito, voy a detener esta cosa. Yo he habilitado casi de todo, si no,